Alberto Carbajo, experto energético y miembro del Consejo Asesor de YIC. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Has elaborado un informe que habéis publicado desde la consultora que se llama Crisis de Ucrania, de las causas geopolíticas a las consecuencias energéticas. ¿Hasta qué punto, con todos estos titulares, con todas estas cumbres, con todas estas novedades encima de la mesa, crees que esta crisis, que esta guerra en Ucrania está reconfigurando el mapa energético español? Bueno, más que el mapa energético español, que estaba configurado y con una dirección que yo creo que no se va a alterar, que es, digamos, la descarbonización, o sea, el caminar hacia una economía libre de carbono, ¿eh? Lo que sí que va a haber es una reconfiguración del mapa energético europeo. Eso sí que es verdad. En España seguimos consumiendo gas, obviamente, porque la apuesta que tenemos energética es por las energías renovables. Pero las energías renovables son muy variables. Y entonces, como la energía eléctrica no se puede almacenar y hay que producirla en el mismo momento que se consume, entonces para salvar esas variabilidades necesitamos en nuestro mix energético una energía firme, pero que a la vez sea flexible. Y eso nos lo ofrece el gas natural en los ciclos combinados. Entonces, mientras no dispongamos de otras tecnologías que ofrezcan esos servicios, nosotros seguiremos consumiendo gas, aunque, como digo, el vector fundamental de nuestra política energética va a ser las energías renovables, en donde obviamente España, por su posición geográfica, estamos especialmente bien dotados y podríamos el día de mañana pues ser un sitio estupendo para poder exportar, incluso si tuviéramos interconexiones, obviamente, para poder exportar esta energía a Europa. ¿Hasta qué punto crees que podrían o no mejorar esas interconexiones? Porque es algo que estamos viendo, estaba pendiente, por así decirlo, y al final es una cosa que está condicionando mucho. En el caso de España y Portugal es uno de los argumentos que ha jugado a su favor, por así decirlo, para que en Europa se permitiera esa excepción temporal, precisamente en este momento. Sí, sí. Bueno, yo creo que las interconexiones siempre, o sea, hay una diferencia entre la voluntad de del la Comisión Europea y del Gobierno español, y luego la práctica, porque aunque las interconexiones han sido incluidas como proyectos de interés comunitario, luego a la hora de realizarlas se encuentra uno con muchísimos problemas en el norte de España, en la parte de Pirineos, y en el sur, en el Midi francés, igual, ¿no? Tanto para las interconexiones eléctricas como para las gasistas. Entonces, porque ambos países, tanto España como Francia, somos dos países garantistas con un gran respeto a la iniciativa popular, y respeto a los derechos y entonces existen unos procedimientos que hay que cumplimentar. Bien, pues esos procedimientos hacen que los procesos se retrasen mucho, y luego cuando finalmente conseguimos ya despejar todos los inconvenientes desde el punto de vista legal y de las autorizaciones, nos encontramos con que muchas veces hay que acudir a hacer pues procedimientos de expropiación, porque pasan por territorios que tienen unos dueños determinados. Todo esto hace que las interconexiones sean procesos difíciles de conseguir, de conseguir. De hecho, Red Eléctrica está peleando ahora mismo por un proyecto que lleva, yo creo que como en su diseño 5 o 6 años, y todavía hasta el año 25 o 26 no lo veremos, que es un proyecto de un cable submarino desde Vizcaya hasta Cournesé, que está en la bahía de Burdeos. Bueno, pues es fácil que al final ese proyecto nos lleve 10 o 15 años entre el diseño, las autorizaciones y finalmente la construcción. Pues es lo mismo pasaría, por ejemplo, con un proyecto que en estos momentos de crisis y sobre todo
en Europa nos hemos planteado el de abandonar la dependencia del gas ruso, podríamos haber tenido una solución con un proyecto que se definió y que mereció además también esa consideración de proyecto prioritario para la Unión Europea, que era una interconexión gasista entre España, por la zona de Cataluña, desde Hostalric, hasta llegar a conectar con el sistema gasista europeo, porque nuestra interconexión gasista con Francia es también muy pobre. Entonces, con eso aumentaríamos nuestra posibilidad. Pero bueno, ese proyecto, si ahora se resucita, pues todavía tendrá por delante otros de 5 a 7 años para su realización, porque habrá que salvar pues, todos estos inconvenientes que están mencionando antes. Punto de mira también en este momento el gas argelino. Después de bueno, pues el cambio de postura español respecto al Sáhara, nos preguntábamos si corría o no riesgo el gas argelino, si podía haber algún tipo de problema. Entiendo que Argelia, por más que la primera respuesta pueda ser un enfado, ¿no?, y un desacuerdo con el cambio de postura española, entiendo que a Argelia le conviene económicamente y también estratégicamente seguir siendo suministrador de gas a Europa a través de España. ¿Cómo ves tú este debate? Vamos a ver, yo creo que Argelia es un suministrador seguro y fiable en el corto plazo. Y ahora voy a matizar esto del corto plazo y también lo de seguro. Seguro va a serlo, pero dentro del contrato con Argelia existe una serie de cláusulas que vinculan el precio de ese contrato a la evolución del precio del mercado exterior. Por lo tanto, aunque sea fiable, como el precio del gas está disparado, notaremos obviamente incrementos de precios incluso procedentes del gas argelino. Eso por una parte. Luego, por otra parte, es verdad que es seguro y fiable en el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo Argelia nos está suministrando a través del Medgas alrededor de unos 10, más o menos 9 o 10 BCMs. Bueno, un billón metros cúbicos, un billón de metros cúbicos. Pero también Argelia tiene como destino de su gas a Italia. Italia, la capacidad de sus gasoductos es bastante mayor que el Medgas, que tiene pues 10 BCMs. Nosotros teníamos el otro gasoducto que quedó cancelado a finales de octubre, en el que podíamos traer desde Argelia otros 14. Ese está cerrado y solo recibimos el gas que viene por el gasoducto, más otros 5 BCMs que recibimos por barco de gas natural licuado. Bueno, el tema es que las instalaciones de gas natural licuado, las instalaciones de licuefacción que tiene Argelia son bastante obsoletas y necesitan un proceso de adecuación y obviamente de inversión para ponerlas y ampliar su capacidad. Como digo, Italia tiene un 40% de dependencia de su gas, viene de Rusia, que lo quiere sustituir, y la única sustitución a corto plazo es incrementar su importación de Argelia. Eso podría hacerse pues, si tuviese más capacidad de exportar ese gas a Argelia. Pero Argelia ahora mismo tiene el gas que conectado a Italia, que está a su máxima capacidad. Y luego podría mandarle más gas, posiblemente procedente del que hoy tenemos a nuestra disposición a través del Medgas, por barco a Italia. Pero como digo, las instalaciones para enviar por gas natural licuado de Argelia son muy obsoletas y en el corto plazo, por eso digo, no tiene otras posibilidades Argelia de seguir suministrándonos esos 9 o 10 BCMs por el gasoducto y los otros 5 por gas natural licuado, que esos son los que pueden tener riesgo de cambiar su destino y en vez de venir a España, ese gas natural licuado vaya por barco a Italia. Esto en el corto plazo.
en un medio y largo plazo, cuando haya incrementado sus capacidades de licuefacción, Argelia, podríamos ver en riesgo incluso el gas que llega a través del Medgas. Pero en el corto plazo, por lo menos para un año o 2 años, tenemos asegurada de alguna manera estos 10 BCM que vienen a través del gasoducto Medgas. Alberto, una última gran pregunta, por así decirlo. En medio de toda esta crisis entra en juego el papel de Estados Unidos, ¿no? Por un lado tenemos ese acuerdo que alcanzaba con la Unión Europea, que nos presentaban la semana pasada el cierre, el viernes, para vender más gas natural desde Estados Unidos a Europa. Por otro lado, también nos preguntábamos, en todo este lío de Argelia, del Sáhara, cuánto había tenido que ver Estados Unidos. Y precisamente esta semana tenemos a Antony Blinken, que va a estar de visita en Argelia y en Marruecos. ¿Cuál crees tú que está siendo el papel de Estados Unidos en toda esta cuestión energética respecto a Europa? Bueno, yo creo que no se puede achacar todas las consecuencias de la invasión en Ucrania al interés que pueda tener el tema energético. Pero sin duda, como una derivación de esa crisis de Ucrania, existe la crisis energética y uno de los beneficiarios de esa crisis energética, sin duda, es Estados Unidos. Estados Unidos porque a los precios que tiene el gas, pues es rentable las explotaciones de fracking que tiene Estados Unidos y a través de las plantas de licuefacción puede mandar como gas natural licuado a Europa. Lo que pasa es que tampoco pensemos que es tan fácil sustituir todo el gas que viene de Europa, porque de Europa vienen 155 megavatios, 155 BCMs a través de los gasoductos y luego también vienen otros casi 20 BCMs a través de los metaneros, de los barcos. Lo que ofrece Estados Unidos, ha ofrecido este año, son ahora incrementar en 15 BCMs, lo cual está bastante lejos de la posible sustitución de los 155 que vienen por gasoducto, y luego además el convenio alcanzado, el acuerdo alcanzado con Estados Unidos es que al año 2030 tengamos 50 BCMs, es decir, que tampoco alcanzaremos a una completa sustitución del gas ruso. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente hay que potenciar las posibilidades del norte de África y por lo tanto es lógica la visita de Blinken a Argelia y a Marruecos y por lo tanto es lógico y deseable que se habilite el gasoducto que está construido, que es el que pasa por Marruecos y que hoy día está inactivo. Y además, no solo eso, sino habrá que buscar nuevos suministradores y ahí sin duda Qatar tiene una posibilidad muy importante para Qatar y Nigeria para entrar dentro de la cesta de nuestros suministradores preferentes. Nos quedamos con ese análisis, Alberto Carbajo, desde JIC. Muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos y por acercarnos las explicaciones de cómo se va reconfigurando el mapa energético. Muchísimas gracias. De nada, a ustedes. Muchas gracias. Adiós.